Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. Y José Piñero Maceiras, ¿cómo andas, José? ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí. Buenos días para hablar con todos vosotros. Sí, señor. Y nosotros encantados, de verdad. Seguimos adelante con esta serie tan interesante, tan original, tan novedosa, basada en tu libro que dices muchas cosas más. Hay que comprarlo, hay que leerlo, hay que releerlo. El terror rojo y la guerra de España, José Piñero Maceiras, SND, editores. Una maravilla. Y con cosas terribles, José, que nos cuentas, porque de verdad que no salimos de nuestro asombro. Pero hay que decirlas, mal que le pese a alguno, porque es la verdad y es la verdad sin complejos, y a eso nos dedicamos, Pepe. Así que estamos en Santander, una provincia en realidad pequeña, pero que ya en el capítulo anterior nos dejaste pues alucinados. Y creo que todavía hay mucho más, ¿no, Pepe? Adelante. Bueno, hay bastantes cosas más, pero, ah, pero bueno, estamos hablando curiosamente de una provincia que era más bien de orden. En esa provincia de orden, pues lógicamente se produjeron una serie de crímenes y barbaridades muy graves, ¿no? Claro. Y entre esas barbaridades las que tenemos que hacer mención de la labor llevada a cabo, desarrollada por el gobernador civil de Santander en aquella época, que era Juan Ruiz Olazarán, llamado Ajá. Juanito, que era socialista, yo creo que de la línea de Indalecio Prieto, que después se exilió en ¿cómo se llama? En En México. México, recién terminada la guerra. Bueno, recién terminada la guerra, efectivamente ya en el año 40 creo que estaba en México, y es una de las víctimas que ahora una de las personas que ahora se van a considerar como víctimas por esa especie de listado que está haciendo el gobierno, ¿no? De las Efectivamente. personas víctimas, ¿no? Sí, Bueno, sí. pues entonces ahora yo creo que tienes ahí, Ruiz Olazarán es una persona que incluso en el libro lo ponemos de manifiesto, esto eh, se eh, vamos a ver, se hace el mismo responsable de lo que ocurre, de todo Ajá. lo que ocurrió en la defensa del orden público en la provincia de Santander, en la provincia ahora de Cantabria actualmente, y naturalmente es el que dirige, el que consiente la actuación de los organismos socialistas de orden público, de control del orden público, sobre todo los dirigidos por Meila, que también era socialista, y así es. Y posteriormente, como consecuencia de la caída o de la conquista por las tropas de Franco de Santander, de Vizcaya y también de Asturias, pues se establece una especie de investigación judicial en la zona roja, en la zona republicana, Sí. y se le toma declaración a este hombre, a Juanito Ruiz Olazarán. Y Juanito Ruiz Olazarán pone de manifiesto que el orden público en Santander fue controlado por él, especialmente, que no pasó nada extraño, que todo era según la ley, y además eso permitió controlar una provincia que era de talante conservador, ¿no? Claro. Bueno, lo cierto es que las barbaridades que hemos puesto entonces, hemos dicho los días anteriores, que ocurrieron en Santander, en la provincia de Santander, la provincia actual de Cantabria, también alguna vez me he referido a, al presidente de Cantabria, al antiguo presidente de Cantabria, al Sí. señor eh, Revilla. Revilla como actual, bueno, no es que sea actual, ahora ya no lo es, ahora gobierna en minoría el Partido Popular, pero bueno, la ideología más o menos en conceptos o en términos de memoria, de lo que se llama mal llamada memoria histórica, Ajá. pues la mantiene, parece que la mantiene el nuevo gobierno cántabro, pero bueno, no Sí. sabemos si esto es una cosa transitoria o se va a variar. Nosotros lo único que decimos es que presentamos, lo hicimos saber ya en el libro, una carta de un juez de la provincia de León, curiosamente de Astorga, aunque Ajá. esta persona vivía en La Bañeza, en los años 70, después de morir Franco, a raíz de la llegada o de la vuelta de Ruiz Olazarán a Santander, ¿no? Y sería conveniente que tú la leyeras porque es terrible lo que se dice ahí, ¿no? Sí, señor, pero es tremendo. Yo creo que ese es un documento fundamental, Pepe, como siempre los aportas, hay muchos más en tu libro, porque de verdad, bueno, aparte de poner los pelos de punta, el testimonio es incuestionable. Ahora que no vengan después lo de la desmemoria diciendo tonterías. Y este hombre dice así, Juan Ruiz Olazarán, como tú has dicho, me presento porque es cortesía elemental conocer al interlocutor en una conversación, además de mi nombre, que usted verá en el membrete, soy un santanderino nacido en el 18 en la calle Atarazanas,
y que en Santander vivió hasta que las necesidades de la profesión me obligaron a dejar mi ciudad. Quiero decir que en Santander pasé y temí y sufrí, dice, el periodo rojo, época en la que era usted gobernador civil de la ciudad. Esto es muy importante. Veo en el diario Montañés del pasado día 22 una entrevista que, como usted sostiene, un redactor del periódico, pues ha vuelto usted al cabo de los años y verdaderamente me he quedado asombrado, pues no alcanzo a comprender su regreso a una ciudad que cuando usted mandaba en ella padeció lo que la historia tiene ya perfectamente conocido. Esto es muy importante, Pepe, y me alegro de este documento tuyo porque vuelve a lo siempre, vamos a las pruebas históricas. Sigue diciendo, a no ser que haya usted vuelto a dar el pésame a los familiares de los 162 asesinados en el Alfonso Pérez, que ya sabemos que era un buque, un barco, el día 26 de diciembre del 16, en un solo día, 162 asesinados. Sigue este hombre, o tal vez a rezar una oración por los 172 sacerdotes asesinados en la ciudad y provincia en los 13 meses de dominio y gobierno marxista. Tremendo. ¿Acaso desee usted hacerse con una colección completa del periódico Nueva Ruta, Sí. con la lista de la quinta columna facciosa de la montaña, que, como usted sabe, lo mismo que yo, se publicaba en aquella época de su gobierno y en la que cada sábado se publicaba una lista de proscritos por el Frente Popular y que en muchos casos tuvieron el fin que ya conocemos? Es terrible, Pepe, lo que dice este hombre. O sea, publicaban una lista, la hacían pública. Imagínate esas personas cuando vieran su nombre en el periódico cada sábado, perdón. Seguimos por lo que dice este hombre. A no ser que desee usted inquirir que fue de parte de la magnífica biblioteca, ¿qué fue de parte de la magnífica biblioteca de mi padre o de las monedas y enseres requisados en mi casa por milicianos del Partido Socialista al que usted pertenecía, creo recordar, en aquella época? Podía hacer interminable esta lista de posibles alicientes para su regreso. El que en lo más íntimo de mi ser haya perdonado este humilde servidor todo y a todos y que se encuentre totalmente reconciliado, palabra muy de moda hoy día, no supone que ante cosas tan gordas como su presencia en Santander no levante mi voz tímida y de usted para mí solamente para dejar constancia de mi repulsa. Atentamente, al que lo tiene este señor, perdone mi desastrosa mecanografía. Es impresionante, Pepe. Coméntanos la carta, por favor, que tú sabes mucho La más. carta, la carta está redactada por el que fue juez de Astorga en el año 1976-1977. ¿eh? Eh, Ese Aquí fue el está, juez de Astorga. aquí está. Yo conozco, bueno, yo conocí a este juez, lo conocí, vamos, de hablar de él, porque fue bastante famoso, era Ajá, bastante justo, estricto, pero conozco al hijo. El hijo ha ajá. sido un procurador hace pocos años en La Bañeza, ha sido amigo mío, es una persona muy seria, y el padre del juez era notario, también notario en Santander, que también Ya. cuando fue la guerra civil por las tropas de el rosario de este hombre de este juez exactamente, es que este juez fue atrapado por la policía de Neila, por la policía de Ruiz Olazarán, de los socialistas, Ajá, lógicamente, y desapareció de Santander. Y la familia pensaba que había sido asesinado o ejecutado, ¿no? claro. Pero el padre, que era un notario que tenía sus contactos, se puso en relación con el gobierno de Franco, recién liberada Santander o terminada la guerra, Ajá, y entonces pudieron localizar a este hombre. Este hombre ujú, había sido reclutado por las tropas de Neila y parece ser que estaba en el frente, y entonces cuando se conquistó, se liberó la provincia de Cantabria, pues pasó a un campo de concentración en Burgos, donde ahí fue localizado, ¿no? claro, Nunca quiso hablar, según me comentó el hijo en la última entrevista que tuvo hace unos meses, nunca quiso hablar de lo que pasó en la guerra civil, claro. porque llegó a una situación muy grave, conoce situaciones gravísimas, incluso de administrarle a personas de derechas sustancias, Qué barbaridad. sustancias químicas con inyecciones, o sea, como si, por ejemplo, el Frente del Este. Es que ahora este hombre ha dejado ya de trabajar y pocas veces está en la ciudad de La Bañeza, pero si Ajá, podemos localizar con él, hablará más detenidamente de lo que pasó, ¿no? muy bien, Lo muy pasó. Lo bien. que sí tiene que saber la gente clara y los historiadores de una vez, esta carta se mandó en el año 1976 al domicilio de Ruiz Olazarán. Nunca contestó. Ya,
Ya, fíjate. Fíjate. Madre mía. Madre Nunca mía. contestó. El que calla otorga, Yo ¿no? quiero resaltar lo que Ruiz Alazarán, como una especie de confesión, hizo a ese juzgado especial que se nombró en la zona republicana, en la zona roja, por Claro, la caída de Santander y por la caída de Vizcaya, ¿no? claro, Y esto fue lo que él reconoció y está así en la causa general. Además, escrito el 7 de octubre de 1937 en Valencia, ¿no? claro. Que es el lugar, la ciudad donde se refugió Ruiz Olazarán después de ser liberada la montaña, ¿no? Dice lo siguiente: en materia de orden público fui siempre la delegada en mi autoridad la que ejerció la vigilancia en la provincia, ni controles ni responsables, únicamente la representación legal del Estado. Puedo afirmar que gracias a la política de orden público seguida se impidió la actuación de la quinta columna, no obstante tener presente que se trata de una provincia eminentemente derechista. La política de orden público seguida impidió la actuación de los enemigos y puedo asegurar que en ningún momento, mientras Santander permaneció leal, la quinta columna participó en hechos que evidenciaran la existencia de una organización clandestina, organización desarticulada gracias a la acción de la policía encargada de dichos servicios. Jo, tremendo, ¿eh? Qué O sea, barbaridad. reconoce Claro, perfectamente que claro, todas las órdenes eran del Partido Socialista. claro, claro. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y dicho esto, que es muy importante que se sepa, pasemos lógicamente a hablar de las prisiones rojas, que es Claro, donde lo dejamos el otro día, ¿no? claro, claro, correcto. Habíamos comentado que las personas, según el informe que redacta el fiscal de la causa general en 1937-38, yo creo que es la primavera de 1938, Ajá, en Santander fueron 4.545 presos, aparte de los ejecutados, ¿no? qué Que barbaridad. son bastantes. Madre mía. Estaba, por un lado, la prisión provincial, Sí, y vamos a leer lo que dice el texto. El 8 de agosto de 1936 se destituye al director de esta prisión provincial y fue nombrado en su lugar el maestro de escuela socialista Antonio Berna y su director administrador, el obrero socialista Ángel Raiz Martínez. Saiz Martínez. El primero cesa en la dirección de la cárcel el 26 de septiembre para ir de oficial al ejército republicano, ya. pero desde varias semanas antes, por estar en el frente, ya tenía abandonado, de hecho, aquel puesto. A él pasa Ángel Saiz Martínez, que no lo abandona hasta la liberación de Santander. Claro. Desde que entran estos directores rojos, vienen a funcionar en la prisión varios milicianos vigilantes, entre ellos los siguientes. Y se cita el nombre de los siguientes, lógicamente, Claro, de los vigilantes, que son más de una docena, ¿no? claro. Vamos a comentarlos por respeto a sus familias, porque nosotros en eso sí queremos ser serios, ¿no? Sí, señor, Todos sí. ellos, excepto el Zamanillo, estamos hablando exactamente que estos vigilantes son cerca de 20, Vale. siguiendo el ejemplo de los sucesivos directores de la prisión, vejan, maltratan y roban a los presos el dinero, ropas, objetos y la comida. O sea, que esto lo reconoce Ruiz Olazarán, el dirigente Fíjate, socialista. El tremendo. director Berna empleó rigores extremados con algunos detenidos y en el momento de poner en libertad al falangista Luis Castillo le hizo numerosos disparos, pasó herido al hospital y de allí fue sacado para ser asesinado. Qué El bárbaro. último director, Ángel Saiz Martínez, tiene cargos abrumadores en esta causa general. Y se comenta. Fíjate. Él ha recibido sin orden alguna de prisión a los aviadores comandante Rafael Gómez Jordana y capitán Adrián Castro, que en septiembre de 1936 fueron traídos desde Bilbao. Los tuvo en absoluta incomunicación 10 o 12 días y pasando estos los entregó también sin orden ninguna de excarcelación a los públicos conocidos asesinos Gregorio Gómez Méndez, alias. Esto es terrible lo que se dice aquí. Tremendo, es terrible, terrible, de verdad que sí. Joder. Alias comisario y Gonzalo Fernández, que sí lo asesinaron en Peñas Negras, lugar de Peñas Negras. La entrega fue a altas horas y en condiciones, en cuanto, no, perdona, fue a horas y en condiciones en cuanto la presenciaron, compretieron, era para llevarlos a la muerte. En noviembre de 1936 fue entregado, esta vez mediante orden de libertad, pero en circunstancias que denotaban que era para asesinarlos, el capitán Natalio González, el sacerdote José Martínez Colina, el abogado Carlos Fernández Barros y el requete Belisario Gutiérrez. Los cuatro desaparecieron desde entonces, no han sido conocidos. Claro, fíjate. Encontrados. El 27 de septiembre de 1966, cuando ya se había iniciado la matanza en el vapor Alfonso Pérez,
fue enviado a él desde la prisión provincial el secretario de Falange en esta provincia, Fernando Murga, que al poco rato fue asesinado en el buque prisión. A las 11 de aquella noche, cuando ya se sabía la matanza que había ocurrido, fue entregado sin orden alguna de excarcelación a un grupo que pedía presos para hacer la justicia que exige el pueblo, el abogado fiscal Julio Fernández Diva, capitán de ingenieros, don Manuel Rodríguez y el falangista don Jesús Daño Noveite. Al primero desapareció, los dos últimos fueron quemados, acto seguido a las puertas del cementerio. Quemados. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Es terrible. Personas con un capitán de ingenieros, un abogado, o sea, un fiscal y el jefe y unos dirigentes falangistas y un abogado, yo creo también, ¿no? Qué barbaridad. Falangista. Bueno, la noche del 21 de mayo de 1967 entregó al falangista Benito Contreras, que también desapareció. Esto en la prisión provincial. Él, como jefe de todas las prisiones de la ciudad, resolvía discrecionalmente cuáles presos habían de ir a cada una y así fue seleccionando para la prisión flotante, entre otros, a todos los falangistas, a los militares más pundorosos, a los clérigos de Vicicelo. Todos ellos habían de ser sacrificados el 27 de diciembre de 1936 en el buque Alfonso Pérez. Y así, cuando este día se presenta un grupo de milicianos a la prisión provincial para matar presos, les dice que están en el barco prisión donde están los idóneos para el caso. O sea, todos los que iban para la prisión flotante Alfonso Pérez iban con el destino de ser liquidados, la mayor parte de ellos, ¿no? Oh, tremendo, ¿eh? Qué barbaridad, Pepe. Terrible. Incluso un miembro de la CNT exclamó, según el fiscal Orbe, que nunca perdonaría al Partido Socialista, representado por Ángel Saiz, que invitara a las turbas que fuesen para ello al barco, que allí estaban los fascistas. O sea, esto es un crimen socialista clarísimo, ¿eh? Clarísimo, clarísimo. Por eso entiende por qué se prohibió a la plataforma 2025 que hablara en Santander sobre el Alfonso Pérez hace unas semanas. Claro, sí, señor, porque iba a decir todo eso y claro, evidentemente, Pepe, la verdad está mal vista hoy día, ¿no? No, la gente que dirige la memoria histórica desde el Ministerio, yo sospecho que saben esto, porque esto es un informe muy bien hecho por Orbe, por el fiscal Orbe, que está en la Causa General y que todo el mundo está consultando, ¿no? Puede consultar. Entonces, estos sospechaban comentar esto y esto, lógicamente, para el relato no interesa. No se preocupen. Lo vamos nosotros a comentar en extenso todo lo que sea necesario. Sí, señor, porque además es un documento fundamental y vuelvo a repetir, incuestionable, Pepe, que vuelves a sacarlos todos, que del libro hay más, pero es importante decirlo, sí, señor, pues nada, adelante. Esto no se dice, se hace referencia a él, lógicamente. Claro. Páginas. Nosotros lo que nos limitamos sobre todo aquí es a poner de manifiesto estas cosas, ¿no? Sí, señor. Sigamos. Ángel Saiz había sido socialista, había sindicato metalúrgico y vocal del jurado mixto. Como socialista conspicuo, era maestro en el arte de hacer favores a los poderosos, pensando que fuera vencida aquella orgía de sangre y enchufes. Así hoy, con desesperación de los parientes de valedores, todavía no había sido pasado por las armas ni ajusticiado esta persona después de la guerra, porque en 1968, cuando redacta esto el fiscal, es decir, Orbe, como de Bustamante, no había sido fusilado, ni había sido ajusticiado, ni había sido sometido, no sé si a consejo de guerra. Que había sido procesado, parece que sí, pero no sabemos si todavía había pasado por un consejo de guerra. Tanto en esta prisión como en su filial, el convento de las Oblatas, recordamos que en las Oblatas asesinaron los socialistas a una monja oblata. Sí, recluidos muchas mujeres de derechas. Estaban vigilados por milicianos crueles que llegaron hasta pegar a algunas detenidas. En los mismos departamentos que estas presas políticas había mujeres de mala vida y enfermas. Algún vigilante ha solicitado a una presa de 15 años y como no lo consiguieron, la ha metido por 8 días incomunicada en los sótanos. El solicitar es favores sexuales, ¿se entiende? Lógicamente, efectivamente, claro. Qué barbaridad. Pasemos al tristemente famoso barco prisión Alfonso Pérez. Sí, señor. 31 de julio de 1936 empezó a recibir presos este viejo vapor de carga. Hasta 980 llegó a tener en sus bodegas. Era una dependencia de la prisión provincial y el director de esta era su jefe. Pero tenía como representante suyo un comandante que lo fue el obrero socialista Pedro
Riollo hasta octubre, y desde entonces el individuo de la CNT, Emilio Sainz Abascal, tenía 3 oficiales del cuerpo de prisiones, pero nada hacían allí, pues los verdaderos carceleros eran los numerosos milicianos vigilantes. Prestaron allí este servicio, entre otros, los siguientes. A Y ver, ahora se comenta todos los que son más de una docena, claro, lógicamente. claro. Casi todos fueron brutales con los presos y muchos de ellos tomaron parte activa en la matanza del 27 de diciembre de 1966. El Claro, trato que recibieron los recluidos en el barco fue inhumano. Permanecían constantemente metidos en los sollados de sus bodegas, de las cuales no les permitían salir sino de uno a uno y con prisa para ir al retrete. Y ello de día, pues a las 7 de la tarde se tapaban las escotillas y ya no se dejaba salir de nuevo. Así claro, que en el interior había hedor insoportable. El preso que no tuviera colchón propio había de quedarse sobre la plancha del buque. Los detenidos eran maltratados e insultados soezmente, y lo mismo sus mujeres cuando iban a llevarles la comida. En los claro. últimos tiempos en que esto se autorizó, los de más edad o representación social eran dedicados a las ocupaciones más bajas. Continuamente recibían amenazas de que serían matados el día que hubiese el primer bombardeo contra Santander. Claro, fíjate. Y después de hecha la matanza del 27 de diciembre se les anunciaba una segunda vuelta. Madre mía, madre mía. Terrible. Seguimos. El trato más cruel fue dado mientras era comandante Pedro Riollo, socialista, como hemos comentado. Entonces estaba el barco fondeado en medio de la bahía. Tenía a bordo varias cajas de dinamita y un brutal dinamitero asturiano, haciéndose saber a los presos era para volarlos al primer bombardeo. No se les permitía recibir alimento alguno de sus familias y se les tenía extenuados de hambre, ya que se les daba de comer un escasísimo número de garbanzos o alubias y por la noche arroz condimentado sin grasa alguna y sin probar el pan. Así que permanecían constantemente echados en el suelo por falta de energías. Aún dicen que aquel arroz era escupido en el muelle para que así tuvieran que comerlo. Una noche Claro, intentó envenenar al falangista preso, se intentó envenenar a este falangista llamado Eduardo San Martín Reina, y no habiéndolo conseguido, la noche siguiente, 4 de septiembre de 1936, fue llevado en una barcaza gasolinera por el propio Riollo y desapareció en el mar. Así fueron extraídos de allí para darles muerte los afiliados a Falange Castillo y el apodado Machaquito. Y al preso Juan Cerca Pérez le hirió de un tiro uno de los milicianos de a bordo, y llevado a un sanatorio sin estar aún curado se le volvió al barco y allí le asesinaron en la matanza conocida del 27 de diciembre. Eduardo Gutiérrez quedó enfermo y el médico del buque le negó asistencia. Falleció en octubre a consecuencias de los padecimientos. madre Esto mía. es que Qué estamos barbaridad. reflejando, es cómo se portaban la mayoría de las cárceles Sí, 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 sí. en el territorio republicano, en la mayoría. Y esto Claro, podríamos decir que incluso era un régimen benefactor si comparamos con lo que ocurrió o con lo que sucedió en las cárceles de La Mancha, por ejemplo, con claro, algunas cárceles de Andalucía y de Extremadura, ¿no? Donde se claro, quemaron vivos a los presos, incluso se despedazaron mediante hachazos, ¿no? claro. Terrible, Vuelvo terrible, a terrible. insistir que según Ruiz Olozarán, el hombre de la carta que hemos, Sí, que hemos sí. comentado, esto era para defender el orden público y que se actuó conforme a la ley. No sé qué ley. Sería la de Stalin, porque, porque Yo creo que los socialistas de aquella época se parecen algo a algunos de ahora, sí, ¿eh? sí. Desde luego, No, por supuesto, estos. en otras personas, pero Dios me libre, pero sí la manera de retorcer el diccionario de la Sí, Real Academia. sí, sí, sí. Son maestros en la propaganda y en los eufemismos de toda clase. Sí, sí. Cuando en octubre de 1936 cesó Riollo como comandante, se decía a los presos les esperaban poco tiempo, pues el sucesor era de la FAI y con él irían vigilantes de esta afiliación. Pero con el nuevo comandante llamado Emilio Saiz Abascal mejoró el trato de los presos y se les permitió recibir alimentos de sus casas. Fíjate, la FAI portándose bien con los presos. Sí. De los socialistas. Los anarquistas que eran la pera, resulta que eran más humanos que los socialistas que van de demócratas, porque eran todos luchadores por Sí, la y defensor libertad. de los derechos del hombre. Eso Si de. bien les era parte de ellos por sus guardianes, bueno, lo que motivó para vigilar a los milicianos con objeto de evitar los latrocinios. Bueno, hombre, se les Ya. robaba. Bueno, es que no darles de comer, ¿no? Sí, es peor, Pero sí. algunos tuvieron pronto que ser despedidos por los robos que también ellos cometían. Joder, Fue a visitar el buque un delegado de la Cruz Roja Internacional y no hablase con él ni un solo de los presos. fíjate, Cuidado. claro.
para que no supieran la claro, situación de hambre y de penuria en la que se estaba. claro, claro, fíjate. Es El terrible. 23 de enero de 1967, el vicecónsul inglés, por orden del embajador de Inglaterra en Hendaya, gestionó por escrito del gobernador se suprimiesen aquellas cárceles flotantes y se trasladaran los presos a tierra. En la comunicación se hace referencia a conversaciones con el cónsul de diciembre de 1966 y el 4 de enero de 1967 acerca de la seguridad de los presos en el barco. El 20 dejó de ser cárcel el buque Alfonso Pérez y los pasaron a la prisión provincial del Dueso y el convento de las Oblatas. Por ello, el vicecónsul, con fecha 13 de marzo de 1977, otra comunicación del gobierno en Santander, Palencia y Burgos, expresando aquella representada las más rendidas gracias por haber atendido las sugerencias del gobierno británico. Que Qué entonces ya barbaridad. se había cometido la matanza del Claro, 27 de diciembre de 1936. claro. Es tremendo lo que acabas de Pero decir, esto Pepe, es, que por mediación de un extranjero quitaran aquella barbaridad y no fueran capaces de hacerlo por los propios españoles. Es impresionante, Pepe, es impresionante. Qué bueno, barbaridad. esto es lo que se quiere, digamos que Ruiz Olazarán es una víctima del franquismo, Sí, según pretende el sí, gobierno, sí, 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 sí. porque fue exiliado en México, ¿no? Bueno, Fíjate, es conveniente que leamos lo que el fiscal de la audiencia, que es el señor Orbe, no sé si es ajá, Orbe o otro diferente, ajá, comentó al respecto sobre lo que pasó en el buque Alfonso Pérez, que lo traslado que lo pongo en el libro y que me muy bien, permito desvelarlo, ¿no? Para muy las bien, personas que no han muy podido bien. adquirir el, Nada, se te agradece. desde tiempo atrás se venía anunciando a los allí detenidos por sus carceleros que en la primera ocasión que se hiciera algún bombardeo en Santander serían asesinados todos los encerrados en las bodegas de aquel barco de carga. Propósito preconcebido y madurado por los dirigentes del Frente Popular de Santander, por lo tanto los socialistas. Claro, Inspirado sin duda de más arriba, pues aquel suceso debió formar parte de unas instrucciones de carácter general que ya habían sido puestas en ejecución con técnica idéntica en Gijón y Bilbao y por supuesto en Cartagena, ¿no? claro, claro. Llegó la ocasión cuando a las 13 horas de aquel día la aviación nacional bombardeó objetivos militares de las afueras de la ciudad. Tan pronto cesó el bombardeo, se presentaron en el muelle donde estaba atracado el barco grupos de milicianos con armas, con ellos iba el comisario de policía Manuel Neila, socialista, Sí, señor. el director de justicia Teodoro Gicano, idem, quienes iniciaron la entrada en el buque y permanecieron unas horas a bordo de él, dirigiendo la matanza, que era ejecutada por unas pocas docenas de aquellos individuos, entre ellos por policías de Neila y algún hermano del gobernador Ruiz Olazarán. Qué El horror. hermano de Ruiz Olazarán, el famoso de la carta, una víctima, ahora que hay que considerar como una víctima del franquismo, su hermano pertenecía a la cuadrilla de la policía de Neila, de Qué horror. Manuel Neila. Sí, 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 sí. Repitamos, insistamos que Manuel Neila Sí, sí, se confesó responsable de 1.400 ejecuciones o asesinatos en Santander. claro, fíjate. Cuidado. Por lo tanto, yo pienso que los ejecutados y asesinados en Santander son más de 1.500, Qué barbaridad, posiblemente ronden los 3.000. qué barbaridad, qué Porque barbaridad, solo Neilas mató a 1.400 personas. qué barbaridad. Imagínate los que se mataron en el frente, Es por terrible, detrás, ¿eh? la política, más los que se mataron por otros pueblos y ciudades de Cantabria, por Sí, ejemplo en sí, sí, sí. Reynosa Qué o barbaridad. por ejemplo en Casturdiales, que hubo dos checas, la de Reynosa, socialista, dirigida por Sí, Aguado, un socialista de Costín de Santander, de Reynosa, que eligió como centro de comisaría de la Checa uno de los sí, mejores chalés de Reynosa, y allí ya. mataron y robaron a muchísima gente, al estilo de Pancho Villa. Exigían Qué barbaridad, dinero a a las personas de derechas y conservadores si querían conservarla. qué barbaridad, qué barbaridad. Digamos, todo se hizo con método y sin precipitaciones. Comenzaron por recorrer la cubierta, levantando por su orden los tablones que tapaban las bodegas. En la más alevosa y vil cacería arrojaron bombas de mano, hicieron disparos con pistolas ametralladoras sobre los presos que se habían refugiado en los ángulos más ocultos del fondo de las bodegas. En todas ellas se hicieron muertos y heridos y pasado un rato ordenaron subir estos a cubierta donde lo remataron a tiros y golpes de barra. El comisario fue visto pistola en mano dedicado a este trabajo. Qué barbaridad. Madre mía. Esto es muy grave, ¿eh? Tremendo, tremendo, Pepe, tremendo. Nadie... ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Adelante, adelante.
Sigue, sigue. Nadie de la prensa extranjera se hizo responsable comentó esto, yo excepto yo creo que la prensa, no sé si fue la prensa cubana, lógicamente, ¿no? Ya, fíjate. Y todos hicieron constar sobre esa especie a los muertos de ese bombardeo. Nadie se Ya, refiere a ello. Naturalmente, el cónsul de Santander, inglés británico en Santander, se dio cuenta claro. y lógicamente es así, ¿no? Sería conveniente hacer constar que en esta prisión parece que también estuvo después de la Revolución de 1964 los presos socialistas, Ya. siendo sustituido por otro buque más moderno, los que estaban allí en la cárcel cuando fue después de la Revolución de 1934, Sí, ¿no? sí. Y lógicamente tuvieron un régimen carcelario mucho más benigno y saludable, duchas, paseos por cubierta, asistencia médica regular, lectura, calefacción, electricidad, rancho aceptable, etcétera, ¿no? Eso está muy bien. Pero pues en el mismo buque, en el año 34, los socialistas fueron bien considerados porque tenían calefacción hasta lectura y rancho. Y fíjate lo que pasó Lo que cuando pasa ellos se después. hicieron, se hicieron con el poder, ¿eh? Se Sí, sí, hicieron con sí. el poder y esto además ocurrió en diciembre de 1936, es decir, en una zona Nada. húmeda y como es el Claro, litoral cantábrico, la zona de Santander, el puerto de claro, Santander. claro, claro. Vamos, no hay color, la diferencia es abismal, qué barbaridad, es que tremendo, terrible, Pepe, terrible, terrible, de verdad, terrible. Pasemos al penal del Dueso. En él fueron recluidos numerosos presos de Santander y su provincia. Fue hecho director del mismo el socialista maestro de escuela rural Pedro Pérez Ruiz, quien en diciembre fue sustituido por el anarquista Liberto Carral. Aquí, como Santander, actuaban de vigilante milicianos rojos, cuyos nombres aparecen en los folios siguientes. Toda la documentación de este penal fue quemada por su director al huir de allí en agosto de 1937. El mayor tormento que en el Dueso sufrieron los presos fue el hambre, más intensa Fíjate, aún bajo la dirección de Liberto Carral, quien en cierta temporada no les daba en todo el día otro alimento que un vaso de leche aguada y 3 chicharrillos en vinagre, qué o sea, barbaridad. chicharros Madre, en vinagre, madre del mía, tamaño de sardinas, régimen que hizo que los presos sufrieran estreñimiento cruel, claro, pasando algunos más de 30 días seguidos sin evacuar, con lo que producían grandes dolores, hemorragias y desvanecimientos, y 4 de ellos murieron de hambre. Estamos hablando que el penal del Dueso es el penal provincial más importante para aquella época. sí, sí, Yo sí creo que lo sigue siendo ahora, o lo ha sido hasta hace años, de Santander, de Cantabria, claro, ¿no? claro, claro, Fíjate claro, cómo era tratado a esta gente, ¿eh? claro. Esto no era una checa, No, esto era no, una una, prisión, una una prisión. prisión conforme a derecho, ¿no? Sí, 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 qué barbaridad. Madre mía, madre mía, madre mía, 4 de ellos murieron de hambre. qué barbaridad. Nos quedan 3 minutos, Pepe. Y el que fuese visto rezando con un rosario era llevado a celdas de castigo. En una de estas el vigilante Simeón Lucio estuvo un día golpeando a un preso al que luego apareció allí colgado. Fíjate, qué barbaridad. Y después, en agosto del 37, fueron llevados de este penal 300 presos asturias que fueron fusilados de forma cruel en las playas de la Franca, ya en territorio asturiano, que ya Madre hemos mía. comentado cuando Sí, nos sí, hemos referido a Asturias, que sí, aparecían sí, sí. incluso enterrados vivos algunos, ¿no? Sí, 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 sí. Es horroroso, Pepe, horroroso, horroroso. Bueno, pues este es una obra de los socialistas de Juan Ruiz Olazabal. Sí, señor, sí, señor. Impresionante, Pepe. Se nos agota el tiempo. ¿A una cosita más? No, que seguiremos hablando porque todavía nos quedan varias cosas a decir sobre Perfecto, Cantabria. perfecto, Y a ver si perfecto. se recuerda el expresidente de Cantabria, el señor Revilla. Revilla, de estas cosas. Él que fue un camarada, un falangista, ¿no? ¿No te Sí, acuerdas? Aquella sí, canción del Frente de Juventudes. sí, ¿Eh? sí, 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 Eh, sí. Pero, Como era, hazme, cubre tu pecho de azul sí, español, sí, el fútbol ¿no? español. Haz un hueco en Bueno, mi escuadra sí, y llámame este, camarada, ¿no? este ha cubierto su pecho de todos los colores, creo yo ya. Bueno, esto es de broma, ¿eh? Pero Es bueno, broma, sí, esa sí. canción sí existe, ¿eh? Sí, claro que Cubre tu existe pecho de azul y ahí español, ¿eh? está. José Piñero Maceiras, impresionante, de verdad, Pepe. Yo creo que conforme pasamos de una provincia a otra, se van superando en crueldad y en horror. Y yo creo que esto lo que sí es muy importante que se conozca porque parece que hoy también otra vez de nuevo se intenta tapar. Ha estado magnífico esa comparación entre el 34 y el 36, Pepe, una diferencia apenas de un año y pico, un año y medio, entre unos y otros.
Y luego lo último, lo del penal del Dueso, claro, uno de los penales más importantes de España en aquella época, porque había varios, pero este era muy importante. Ahí estuvo Sanjurjo, cuando la Sanjurjada, etcétera, etcétera. Y el trato es, bueno, alucinante lo que has dicho. José Piñero Bueno, en el Maceiras. Dueso estuvieron a punto de asesinar a todos los presos que eran Claro, cerca de claro, claro, 600, claro, cuando marcharon, claro, cuando fueron copados por las tropas de Franco. claro, claro, Les claro, habían cortado la luz y el agua y claro. dejaron colocada la dinamita en los talleres del penal, dispuestos a volar Qué el barbaridad. penal del Dueso. Esto es lo que dice el fiscal, ¿eh? Sí, sí, Esto es sí, sí. No, gravísimo. no, O no, sea, esto los es una. órdenes que venían de arriba socialistas eran terribles, Claro, de eliminar claro, todo. claro. Es una investigación oficial hecha con todo rigor y con todas las garantías judiciales. Es decir, es incuestionable nuevamente. Como Este tú fiscal dices. llegaría al ser fiscal del Tribunal Supremo con el Claro, tiempo, porque era claro, una persona claro, muy ecuánime. claro, lógico. José Piñero Maceiras, el terror rojo en la guerra de España, terrible. Pepe, seguiremos, por supuestísimo. Gracias a ti, seguiremos. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Venga, un saludo, saludos a todos. Un abrazo.